Entonces le venimos a presentar el cálculo de costos estándar. Mis compañeras son Dayana Zamudio, Dini Rocío Mancera y pues quien les habla Brian Smith de Aracona Galindo. La información que nos brinda es la siguiente que ya la vamos a utilizar. Para el cálculo de la tasa fija es el presupuesto de los costos indirectos de fabricación sobre el presupuesto de nivel de producción. La información que tenemos son 85.000 unidades sobre las 10.000 horas, que daría un total de 0,85 por cada hora de mano de obra. En la tasa variable se tiene que hacer la misma operación, pero en este caso con los costos indirectos variables. Sería 130.000 sobre las 100.000 horas que ya hemos hablado anteriormente, para un total de 1,30 pesos por cada hora de mano de obra. Se tiene la siguiente tarjeta de costos, o sea, bueno, esa es la que se realizó. Entonces, en esta parte mostramos la información que se tiene en la parte de acá. Entonces, acá en esta parte se coloca lo que son las tasas que ya se habían calculado. Al realizar las operaciones, pues se multiplicaría de frente, o sea, por ejemplo, acá 5 por 3 y 3 por 4 en ese sentido. Acá lo que daría un total de 41,30 pesos por cada unidad de costos, en este caso, por cada unidad del producto, perdón, en este caso para el costo estándar. Se tiene la información real, donde ya es diferente, la información varía y será de la siguiente manera. La variación de precio de materia prima sería el precio estándar menos el precio real por la cantidad utilizada. En el material Y tendríamos un precio estándar, un costo estándar de 3 menos 3,2, que el 3,2 sería la información real que nos brinda la entidad en este caso. Esto por la cantidad real que se utiliza, que serían 240.000, dando una variación desfavorable, siendo 48.000. El material Z sería 4, que este 4 sería el costo estándar, y este 4 por menos 4,1, que sería el costo real por la cantidad real utilizada, que sean 160.000, dando una variación desfavorable de 16.000. Lo que se llevará a libros, o sea, el registro contable, sería la variación total, sería la suma de los dos resultados, dando un total de 64.000 en la variación de precio de materia prima, siendo desfavorable. Estudiaremos las variaciones del costo de mano de obra directa. Para este cálculo existen dos tipos de variación, en la cual está la de tarifa y la de eficiencia. Para calcular la variación de tarifa es tarifa estándar menos tarifa real por las horas reales trabajadas, y la de eficiencia son horas aplicadas menos horas estándar por tarifa estándar. Para el ejercicio, en la variación con tarifa tenemos los siguientes datos, los cuales son horas reales trabajadas 154.000 horas, tarifa estándar $5 cada hora y la tarifa real $5, lo que se terminó en pagar. Para lo siguiente, pues nos da 0, quiere decir que no hubo una variación debido a que no hay diferencia entre la tarifa estándar y la tarifa real. Para el ejercicio de eficiencia, los datos son las horas aplicadas, 96.000 horas, lo cual es el resultado de las 48.000 unidades por 2 horas estándar que se le aplicó al producto. En las horas reales son 154.000 horas, lo que se gastaron los obreros para producir las 48.000 unidades. Y en la tarifa estándar son $5, que fueron las provistas para pagar a los obreros. Aquí hubo una variación debido a que se gastaron más horas de las que se debían para producir las 48.000 unidades. Esto nos dio menos 290.000 y fue una variación desfavorable. Las variaciones de los costos indirectos de fabricación pues se determinan por los volúmenes de la producción y por lo que estuvo presentando en el periodo o por la realidad de estas. Entonces sería de volumen y presupuesto. Para determinar la variación de volumen se utiliza
los CIF aplicados menos los CIF presupuestados. Y para la variación de presupuesto se utilizan los CIF presupuestados y los CIF real. En el ejercicio tenemos los siguientes datos. Los CIF aplicados son 81.600, que es la multiplicación del costo fijo por las 48.000 unidades. Y para el CIF presupuestado son $85.000. Esto nos da menos $3.400. Quiere decir que si hubieran fabricado las 51.000 unidades, se hubiera aplicado el gran total del costo fijo. Para la variación de presupuesto, entonces, los datos son los CIF presupuestados $85.000 y los CIF real $85.000. Quiere decir que esto es un resultado de cero. Quiere decir que no hubo una variación del presupuesto porque lo que estuvo presupuestado, pues todo realmente se presentó en el periodo. Variación de eficiencia de costos indirectos variables. Se calcula la variación de eficiencia debido a que se pretende medir la eficacia o de eficiencia de los operarios de producción, ya que la base de asignación en este ejercicio son las horas de mano de obra. Y se trata de costos variables porque se está refiriendo a una mayor o menor producción y por ende es un costo variable. La fórmula de la variación de eficiencia es la siguiente. Se resta las horas aplicadas y las horas reales y el producto de esta resta se multiplica por la tasa variable. Si el resultado de esta operación arroja un valor negativo, quiere decir que se presenta una variación desfavorable, de modo que utilizaron más horas de mano de obra en la producción. Y si es positivo, se asume que la variación es favorable debido a que utilizaron menos horas en la producción. Variación de cantidad de costos indirectos variables. Se obtiene multiplicando las horas reales por la tasa variable y el resultado de esta multiplicación se resta con el costo indirecto variable real. De igual modo que la variación anterior, si el resultado de esta operación es negativo, por efecto es desfavorable, pero si por el contrario es positivo, resulta favorable. Registro de las operaciones del periodo. En primer lugar, vamos a contabilizar la compra de materias primas. Debemos multiplicar la cantidad adquirida de cada material por el precio unitario correspondiente. Este valor se debe llevar al débito en la cuenta de inventario de materias primas, calculando y registrando a su vez las retenciones e impuestos respectivos. Y por último, se registra en el crédito la cifra de las cuentas por pagar al proveedor o al tercero. En segundo lugar, vamos a registrar la materia prima empleada en el proceso. Primero se debe multiplicar la cantidad de material Y empleado en el proceso por el precio unitario de compra de ese material y asimismo se realiza el cálculo con el material Z. Entonces, en la cuenta de inventario de productos en proceso, se registra allí el resultado de la operación de sumar el costo de cada material hallado en la tarjeta de costo estándar y multiplicarlo por las unidades que se fabricaron en el periodo. En este punto se debe contabilizar también las variaciones halladas en el proceso de producción, las cuales son: primero, la variación del precio de materia prima, el cual, si es desfavorable, se registra en el débito y si es favorable, se registra en el crédito. En este caso fue desfavorable y por ende se registra en el débito. Luego encontramos la variación de la cantidad de materia prima, que al igual que la variación anterior es una variación desfavorable y por ende se registra en el débito. Y finalmente se contabiliza el inventario de materia prima, el cual corresponde a la suma del valor total de la materia prima utilizada en el periodo y este valor lo vamos a registrar en el débito. En el crédito, disculpen. De esta manera vamos a obtener las sumas iguales en ambas partidas.